Bien, el día de hoy veremos un nuevo procedimiento para resolver ecuaciones cuadráticas, mayormente conocido como el método del profesor Pu-Shenloong. Hemos resuelto ecuaciones cuadráticas usando la fórmula de Bhaskara tal vez, o bien la factorización, específicamente la diferencia de cuadrados. Pues bien, este método surge a finales del 2019 y pues lo inventó el profesor chino, un profesor chino, el cual ha estado innovando nuevos procedimientos. Y bueno, ¿en qué consiste? El método del profesor Pu-Shenloong consiste en lo siguiente. Sabemos que toda ecuación cuadrática se compone de la siguiente estructura: ax cuadrada más bx más c. Si yo lo represento en el espacio bidimensional o plano cartesiano, tenemos eje de las abscisas o eje de las x y tenemos el eje de las ordenadas o eje de las y. ¿Okay? Entonces, como es positiva, vamos a obtener una parábola en forma con los brazos hacia arriba. ¿Okay? Entonces, dentro de la parábola se encuentra un primer punto de corte llamado x1 y un segundo punto de corte llamado x2. A esos puntos de cortes, no es más que cuando corta la parábola con el eje de las x, se llaman soluciones o raíces x1 y x2. Y bueno, no solamente eso se encuentra en la parábola, sino que también encontramos un punto medio. Como su nombre lo indica, es el punto que divide a las dos soluciones. Y también encontramos una distancia, la distancia que hay desde el punto medio hasta x1 y la distancia que hay desde el punto medio hasta x2. A esa distancia llamaremos distancia u. Entonces, el método del profesor Pu-Shenloong propone lo siguiente, que para obtener la solución en la raíz 1, simplemente vamos a escribir el punto medio, el valor del punto medio, y vamos a restarle la distancia u. ¿Okay? Esta sería la fórmula para calcular la primera solución o la primera raíz. Para obtener la x2 o segunda solución, x2 va a ser igual al punto medio y le vamos a sumar la distancia. Esa sería la fórmula para obtener la segunda solución o la segunda raíz. Es lo que propone el profesor Pu-Shenloong. Ahora bien, ¿de dónde obtengo, o cómo tengo más bien la pregunta? ¿Cómo tengo el punto medio y cómo tengo la distancia? Bien, entonces ahora veremos cómo calcular el punto medio y la distancia u. Si vamos a la parte de geometría analítica o la geometría de René Descartes, encontramos una famosa fórmula que se llama punto medio. Punto medio nos dice, o por simbología m, nos dice que es igual a la primera solución x1 más la segunda solución x2 entre dos unidades. Entonces, si yo al momento de obtener la solución 1 y la solución 2 resuelvo la sumatoria, me dice que esto es igual al valor conocido de b, pero en forma negativa, sobre 2. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el punto medio, el método del profesor Pu-Shenloong, va a ser igual a menos b sobre 2 unidades. Esta sería la fórmula que vamos a ocupar para calcular nuestro punto medio en el método del profesor Pu-Shenloong. Bien, ¿cómo calculo la distancia? Cálculo de la distancia. ¿Ok? Por su simbología u. ¿Ok? Pues bien, nos dicen por ahí que si yo resuelvo x1 más x2, esto sería igual al valor conocido de b, pero en forma negativa. Y si yo multiplico x1, la solución x1, por la solución x2, va a ser igual al valor conocido de c de la ecuación cuadrática. Entonces, yo sé que x1 equivale al punto medio menos la distancia. Y x2 equivale al punto medio más la distancia. Y esto es igual al valor conocido de c. Sustituyendo lo que equivale a la solución 1, sustituyendo lo que equivale a la solución x2. Y como ustedes ven, aquí vamos a encontrar una diferencia de cuadrados. Si yo multiplico m por m, sería m cuadrado. ¿Ok? Menos por más, menos. Distancia u por distancia u sería distancia u al cuadrado es igual al valor conocido de c.
Entonces aquí lo que me hace falta es ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la distancia u. Pues simplemente lo que hago es un despeje. Menos distancia u al cuadrado va a ser igual al valor conocido de c, y el punto medio al cuadrado está positivo, pasa al otro lado negativo. Menos punto medio al cuadrado. ¿Ok? Y pues aquí hay un símbolo negativo. Aquí hay un 1 negativo, pero no se ve. Porque si yo multiplico menos 1 por distancia al cuadrado, me resulta menos la distancia al cuadrado. Por lo tanto, este menos 1 que está en forma de multiplicando, pasaría en forma de despeje como dividiendo. Tendríamos distancia al cuadrado va a ser igual a el valor, en este caso conocido de c, menos el punto medio al cuadrado entre menos 1. ¿Okay? Entonces, este menos 1 afectará a la resta de los dos términos de arriba. ¿Cómo me quedaría? Distancia u al cuadrado va a ser igual a más entre menos el valor conocido de c, menos entre menos es igual a más, punto medio al cuadrado entre 1 es igual a punto medio al cuadrado. ¿Okay? Finalmente, o por lo tanto, la distancia u, aquí vemos que está elevada al cuadrado, la expresamos del otro lado como raíz cuadrada de menos el valor conocido de c más el punto medio al cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula que voy a utilizar para obtener o calcular el valor de la distancia u. Teniendo el punto medio y la distancia u, puedo obtener mis soluciones o mis raíces.